Hey, ¿cómo están? Bienvenidos al Mundo de Permadeath. Bueno, la imagen que están viendo es la que vamos a realizar ahora. Viene con su propio HDRI. Así que vamos a aprender a guardar, a utilizar HDRIs externos. Vamos a ver un poco de desenfoque y en general tratar de imitar la imagen que estamos viendo. Vamos a eso. Vamos a exportar esto. Vamos a ver, aquí ya debería estar. Ahí está. Entonces, ni bien exportado, vamos a guardar una escena. Ok, lo que voy a hacer, no tengo muchos recursos, voy a cerrar de una vez esto. No voy a cambiar nada más. Entonces lo voy a cerrar. Le digo que no, no quiero guardar los cambios. Y estamos con D5. Vamos a, primero que nada, a trabajar algunos materiales. Este material de acá es oro. Vamos a ver por acá. Y tenemos materiales gold. No sé si tenemos. A ver, este de acá. Que se descargue. O este de acá también podría ser. Vamos a probar acá. Y con este. Bueno, voy a dejar el segundo. Eso por el momento. Acá tenemos las luces de las velas. Voy a darle un emisivo con unos 25, digamos. También ese mismo material está acá. Entonces por eso se está iluminando también ahí abajo. Ok. Vamos a ver el encuadre rápidamente. Yo creo que esto está demasiado elevado. Vamos a ponerle unos 30, digamos, para empezar. Ok. Incluso tal vez un poquito más. Vamos a quitarle este de acá. Este de automático lo voy a quitar. Ok. Quiero ver un poco la imagen de referencia. Acá se logra ver 1, 2, 3 cuadros, casi 3 cuadros completos. Vamos a ver por acá. Más o menos por ahí estaría bien. Vamos a probar con unos 25. Eso es, porque también se ve la parte de arriba. Se ve esa parte de arriba. Un poco por ahí. Me lo pongo en la otra pantalla, la imagen. Ahora sí. Sí, por ahí me convence un poquito más. Ok, vamos a guardar esta escena en una nueva. Muy bien. Ok, entonces sigamos por acá. Tenemos unos maceteros. Yo le quité las plantas al modelo de SketchUp porque estaba hecho con Scatter y no iba a funcionar. Entonces vamos a buscar por acá unas plantitas. A ver, cuando quiera. Ok. Podemos colocar esta, digamos. Creo que va a resaltar demasiado. Vamos a apretar B chica para cambiar el gizmo y poder escalar. Y aquí lo mismo. Otra vez B chica para cambiar el gizmo y poder girarlo. Ok, vámonos a la escena. Que estoy viendo acá en la imagen.
Veo que la madera es más oscura. Fíjense. Entonces voy a entrar al material de madera. También veo que está más redondeado y con un especular más marcado. Para ver lo de los reflejos, primero voy a colocar el HDRI. Vamos entonces al environment. Voy a venir a HDRI. Acá voy a desplegar esto y le voy a decir que sea custom, ¿no? Va a estar en default. Ustedes lo colocan a custom y vienen a customizar HDRI. Ok, y aquí es este que va a estar en los archivos que voy a subir en la descripción. Va a estar este HDRI, lo cargan, le dicen abrir y se va a colocar. Entonces van y lo buscan. Ahí se llama, no recuerdo, porque no lo he cargado. Sí, no lo he cargado. Voy a hacer así aquí 0927. A ver, ahí está, ya se ha asignado. Ok, vamos a ponerlo esto tal vez en 0 y vamos a ver. Vamos a ir rotando esto para que más o menos me dé el mismo juego de luces. Eso es, ahí está. Voy a redondear esto a 100. Ok, ya teniendo esto en 100, quiero más luz. Esto lo voy a desplegar. El background casi no influye acá porque no se está viendo, pero el skylight sí, ¿no? Un montón. Entonces lo voy a dejar en 1 por lo pronto. Ahí está, ya tenemos casi todo. Ahora sí, les decía de este material. Voy a seleccionar eso. Voy a hacerlo más oscuro. Esto lo voy a llevar a un 80% por lo menos. Ok. Que tenga más brillo. Y también que tenga los cantos redondeados. Digamos un 0,5. Un 5. Ok. Ahí está. Esto es básicamente. Me parece que el ladrillo está un poco diferente. Vamos a ver. Déjenme ver por acá. Y parece estar. No sé. Vamos a tratar de imitarlo. Con I voy a entrar a las definiciones y voy a oscurecer esto un poco más. Igual lo voy a llevar a un 80% y ahí está. Ahí me parece que está mejor. Creo que el environment no lo he guardado. Correcto, no lo he guardado. Vamos a hacer de nuevo rápidamente. Custom es este que se llama Wispy Cloud. Ok. Esto habíamos dicho que en 100. Y las luces a todo lo que da. Ahora sí vamos a reformar. Esto podemos bajarlo un poquito a 0. Perfecto. Yo veo ya esto bastante bien. Solo que estas plantas no me terminan de convencer. Voy a hacerlas aún más pequeñas. Con I voy a entrar a sus definiciones. Y también las voy a hacer un poco más oscuras. Ok. Lo mismo acá. Es hecho lo mismo, ¿no? Ok. Y con B entonces acá voy a hacer más pequeño. Perfecto. Bueno, no ha cambiado demasiado. O nada, en realidad. Nada que se aprecie.
Ok, queda hacer el desenfoque. Esto está muy sencillo. Vamos entonces a efectos. En la exposición he dicho que esto se venga a 0. Un poquito más de contraste. En la exposición 0.04, digamos. Sí, más o menos ahí me parece que está perfecto. Ok. Vamos a ver si vamos a recuadrar la imagen por lo pronto, ¿no? No se está viendo por acá este entramado que tiene acá, pero al acercarme he visto que sí existe. Vamos a ver si en el render sale. Saturación. Tal vez lo voy a saturar un poquito más. Por ahí. Yo le cambiaría las plantas que me está llamando demasiado la atención, pero bueno. Lo voy a dejar así. Un bloom. Ese sí lo voy a levantar hasta 0.4. Y ya está. Esto ya está. Voy a actualizarlo. En la cámara es donde vamos a hacer en la profundidad de campo. Voy a prenderla. Aprieto acá para seleccionar el foco. Le voy a decir que por acá. Ok, tiene 26 metros, casi 27 metros. Y esto lo voy a ir subiendo a medida que se vea que está afectando el desenfoque. No logro apreciar. Y ya le he subido todo. Entonces supongo que se va a apreciar en el render. Voy a poner perspectiva de 2 puntos para corregir las verticales. Voy a actualizar esto. Ok. Y también voy a decirle que lo voy a manejar por fly. Y lo voy a subir a 1.55. Tal vez un poco más, 1.70. Quiero que se vea el retazo de techo que se ve acá. Vamos a hacerlo un poco ahí. Exacto. Ahí está perfecto. Ahora sí voy a actualizar. Vamos a hacer el render rápidamente. Esto va a ser en proporción 1 a 1. Más o menos se veía 1, 2, 3. ¿Cuántos se ven acá? Casi 3. Entonces estamos muy atrás. Vamos a hacerlo un poco por ahí. Lo que pasa es que creo que no está centrado, ¿no? A ver, vamos a ver. Display. Acá. Y más o menos. Ya. Ahí quedó conforme. Vamos a volver a hacer el set focus. Digamos que acá. Eso es. Ahora sí. Vamos a decirle que el render va a ser 4K para exagerar. Canales y render. Y vamos. Ya terminó, le tomó como 4 minutos. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, lo he hecho con los elementos del render. Ese es el render. Ahí está, se ve el desenfoque. No me termina de agradar, la verdad. Yo le veo todavía mucha distancia al render con el que hemos iniciado. Déjenme buscar referencia. Podría ser una corrección de tonos y poco más, pero eso es lo que da, lo que hay. A ver, tal vez dándole un poco más de brillo aquí. A ver, por acá. Voy a volver acá para editar.
Y un poco más de especular, ok. Esto tal vez aún, no sé, 85. Listo, acá. Igual. Ok, y tal vez le haría por acá, le pondría un loot. Ese loot día y noche y lo voy a poner, o sea, un punto 10. Ahora sí, voy a probar una vez más el render que ya me... Ahora sí, sin canales. Vamos a ver cuánto varía. Render 4K y vámonos. Y esta ya terminó. Vamos a abrir el folder. Y voy a comparar los dos que he hecho hace rato. Abrir. Este es el último. Este es el anterior. No, este ya se ve mucho mejor, ¿no? Sin duda. Este ya me agrada. Vamos a compararlo con la referencia. Ahí está. Esta es la referencia. No. Sí, esa es la referencia. Referencia. Ahí está. Ok. Eso es, se ve el desenfoque, se ven las líneas. Básicamente eso es. Con Photoshop se podría llegar a hacer algo más similar, pero no veo necesario. Eso es todo por este video, más o menos 15 minutos. Si no hubiéramos fallado hubiera sido un poco menos. Pero ya está. No se olviden que los archivos están en un link en la descripción. Si han llegado hasta aquí, like, comentar, compartir, todo sirve. Suscribirse si no están suscritos, pues todo sirve. Todo me va a dar pie, me va a decir que estos videos pues tengo que seguirlos haciendo, qué sé yo. Si tienen respuesta, ¿no? No tienen respuesta, pues lo mismo. Va a decir que ya no los tengo que seguir haciendo. Nos vemos en otro video. Saludos, chao.